IPC. Y para profundizar este tema vamos a conversar con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Buenas tardes, ¿cómo está Juan? Bienvenido a Hora de Noticias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan preocupante es este IPC de 1.3%, Juan? Bueno, el dato como tal de 1,3% de variación intermensual del IPC era un dato relativamente esperado. Es decir, era previsible el resultado considerando la alza bruta que tuvimos hacia fines del mes de marzo en el caso de la gasolina y el diésel. Por lo tanto, eventualmente uno era esperado, pero ya directamente el dato como tal, obviamente es un dato negativo, considerando que es el alza, digamos, intermensual más alta que hemos visto desde hace ya varios años y que eventualmente tiene repercusiones, por ejemplo, en el cálculo del valor de la UEF, que se va a reajustar prontamente, considerando que la UEF se calcula con la variación intermensual. Por lo tanto, eventualmente eso va a encarecer en mayor medida cierto tipo de servicios que salen indexados a esta unidad de medida. ¿Por qué los combustibles tuvieron un impacto tan fuerte en la inflación del mes de abril, Juan? Bueno, parte por lo siguiente. Primero porque la gasolina dentro de la canasta del IPC, su peso relativo es de un 3,4%, y en el caso del diésel, su peso relativo es de un 0,5%. Por lo tanto, en la práctica, entre la gasolina y el diésel, su peso relativo de entre la canasta total del IPC es cerca del 4%. ¿Y qué ocurrió? Que tuvimos variaciones intermensuales, en el caso de la gasolina superior al 25%, y en el caso del diésel una variación intermensual superior al 50%. Por lo tanto, dado el alza mensual tan alta y considerando el peso relativo de cada uno de esos bienes dentro de la canasta del IPC, lleva a que prácticamente cerca del 1% de la variación intermensual, digamos, para el mes de abril sea explicada exclusivamente por esta alza, tanto por el caso del diésel como el caso de la gasolina. Estamos conversando con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿este aumento podría seguir afectando otros productos y servicios en los próximos meses? Sí, efectivamente, eventualmente es previsible que haya un coeficiente de traspaso, eventualmente, principalmente para aquellos bienes que tienen dentro de su estructura de costos una importancia relativa en cuanto al transporte vía terrestre. Por lo tanto, ¿qué pasa? Para este mes en particular vimos que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el que mayor peso tiene en la canasta del IPC, su variación intermensual fue cero, por lo tanto, pero eventualmente podemos ver que para el mes de mayo posiblemente se pueda dar algún componente un poco más amplio de impacto rezagado en cuanto a la incidencia del transporte en la estructura de costos de otro tipo de bienes. Por lo tanto, hay que esperar un poco considerando lo que pueda llegar a pasar eventualmente en los próximos meses, pero que por lo menos por ahora, digamos, el impacto de segunda vuelta, como se le llama, parece ser relativamente bastante acotado. ¿Qué efectos concretos va a sentir la ciudadanía en el costo de la vida? O sea, llegamos ya, aquí lo que vemos es que por una parte ya la inflación interanual que ya para el mes de abril llega al 4%, se va a mantener sobre el 4% en los próximos meses. Ese es un hecho. El otro hecho en particular es que la variación intermensual para los próximos meses va a ser mucho más acotada respecto al 1,3 que vimos durante el mes de abril. Es decir, no vamos a esperar una alza intermensual tan alta como lo que acabamos de ver. Por lo tanto, eventualmente la variación intermensual va a ser mucho más, digamos, contenida. Ahora, obviamente para las personas, en cierto modo ya lo estamos viviendo día a día, principalmente con un precio de combustible, de consumo vehicular mucho más alto, eventualmente que se va a mantener alto seguramente de aquí al resto del año con cierto tipo de, digamos, de variabilidad por una parte, y esto obviamente, como indicaba previamente, va a incidir fundamentalmente en la variación, digamos, en el nivel de la UEF, que recientemente recordemos que superó la barrera de los 40.000 pesos. Por lo tanto, eso simplemente va a generar una mayor aceleración al alza en el cálculo de la UEF, que se va a dar prontamente, y por lo tanto lo vamos a ver más en cuanto a aquellos tipos de servicios ingresados para la UEF, como por ejemplo pago de dividendos, pago de arriendos, pago de seguros, pago de planes de salud, entre otros. Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, está conversando con nosotros a esta hora. ¿Cómo queda el escenario económico y las expectativas para los próximos meses tras estas cifras, Juan? Mira, en relación con el escenario macroeconómico, eventualmente eso ya se da por internalizado, que vamos a tener un crecimiento mucho más bajo de lo esperado respecto a principios del año. Recordemos que recientemente el Banco Central en el informe de política monetaria de marzo ajustó el rango de crecimiento entre 1,5% y 2,5%, por lo tanto es un ajuste a la baja. Y también se dio un ajuste al alza importante en cuanto a las proyecciones de inflación, que esperamos que hacia fines de año converja a niveles
levemente superiores al 4%. Por lo tanto, lo que vamos a tener de aquí el resto del año, eventualmente, y ese dato lo confirma del IPC de abril, es tener una economía que eventualmente va a tener un nivel de expansión relativamente más acotado de lo esperado. Y no olvidemos que durante el primer trimestre del año, por lo tanto, del IMACEP, se prevé una caída interanual del PIB durante el primer trimestre del año. Por lo tanto, tenemos una economía que va a crecer relativamente poco, principalmente durante el primer semestre, se va a recuperar parcialmente durante el segundo semestre y vamos a tener una inflación de aquí a los próximos meses que va a superar el nivel del 4%, pero no esperamos que la inflación interanual supere, digamos, un nivel del 5% de variación interanual. Por lo tanto, tenemos una inflación un poco más superior al rango meta del Banco Central y un crecimiento un poco más bajo, digamos, asociado al nivel de crecimiento potencial de la economía. Juan, queremos agradecerle por este tiempo que nos ha brindado en esta jornada y por supuesto vamos a estar en contacto para seguir conversando de este y otros temas. Muy agradecido. José, muchas gracias por la invitación. Bien, Juan Ortiz, economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, también conversó con nosotros a esta hora de noticias.